Me parece que es súper interesante pensando en lo que vos, esto que estaba tomando notas en mi celular, no era puro chat. Pierde la memoria. No, pero tengo una lista larga, no quería olvidarme. Ana, si vos tuvieras que describir, vos nos contaste cómo era Klofki. Si vos tuvieras que, tengo dos preguntas fundamentales. Si vos tuvieras que decir en qué se diferencia un aula que trabaja con Klofki, un docente que trabaja con Klofki, de un docente que no trabaja con Klofki, y que hace lo que hace un docente cualquiera de una escuela de cualquier provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es en qué se diferencia Klofki de lo que se hacía antes. Buena pregunta. Me olvidé que no tengo tanta potencia en la voz. ¿Cuál era la primera? ¿En qué se diferencia? Primero, los chicos, como dice el ministro de Educación de Mendoza, donde están usando Klofki, los chicos viven en Disney. ¿Por qué? Porque todos tienen títeres de Klofki y entonces se identifican con el personaje, lo cual los lleva a prestar atención y a motivarlos. Es decir, está pensado desde una teoría de la motivación intrínseca el personaje para que los chicos presten atención y continúen, quieran sumarse al aprendizaje. ¿Qué es lo que diferencia? Hay mucho movimiento, mucha actividad. Primero, lecturas diarias. Segundo, un trabajo muy sistemático a través de juegos con los sonidos y enseñanza sistemática de las correspondencias. Otra cosa que tiene este programa es que no se espera que el chico infiera del contexto las palabras, no, el significado de las palabras, no, hay que enseñarle el significado de las palabras, ¿no es cierto? Otro aspecto es la práctica. Sabemos que todo aprendizaje requiere práctica para que se consolide. ¿Qué es un aprendizaje? Y no voy a hablar de esos temas porque está Florencia, pero ¿qué son? Formar conexiones neurales, ¿no es cierto? Patrones distintos. Y esos patrones se consolidan a través de la práctica. Y vamos a practicar trazado, vamos a practicar las correspondencias, vamos a practicar inferencias, vamos a practicar la estructuración de los textos. No es que el programa y la propuesta es conciencia fonológica. Conciencia fonológica es un instrumento que empieza a desarrollar en jardín, y una vez que los chicos desarrollaron conciencia fonológica, cosa que hacen en 3-4 meses y se trabaja bien, se terminó conciencia fonológica. Les quiero decir que, mi investigación particularmente está centrada en los procesos de comprensión en chicos. Hay mucho trabajo con la oralidad, mucho trabajo enseñamos ortografía. Los chicos en jardín aprenden ortografía. ¿Por qué? Porque los chicos no son tontos. Y entonces si Jonathan, ahora infieran mi edad, Jonathan y Yuya suenan igual, porque se escriben distinto. Eso me decían los chicos de 5 años que provenían de una villa de emergencia. Pero Yuya, ustedes no la conocen, son muy jóvenes. Sí, va. Entonces, empezaron a desarrollar ellos conciencia ortográfica. Y el docente no le decía escribí como puedas, como se te ocurra, no. Es una convención y le decía, no, mira cómo se escribe. Y antes, van a escribir sobre el zorro, atención, palabra tramposa. Y entonces se escribe zorro en el pizarrón, miren cómo se escribe, es tramposa. Suena igual, pero se escribe distinto. ¿No es cierto? Entonces los chicos desde jardín aprenden a escribir con ortografía convencional. ¿Qué es lo que sucede? La incorporan a sus estructuras y a sus representaciones motoras. Entonces, una vez que los chicos escriben varias veces vaca con B larga, después es muy difícil destruir esa estructura. La ortografía es una convención, ¿no es cierto? Tiene que ser enseñada. Y lo que observamos es que desde jardín los chicos toman conciencia ortográfica. Y no le decimos escribí como puedas, no. Primero les enseñamos a escribir y además con una progresión. Y la otra diferencia que es muy importante
y que para mí explica los datos, los resultados tan bonitos que obtenemos en la Argentina, es la enseñanza sistemática de la comprensión, a través de modelos de la psicología cognitiva, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñamos a comprender? ¿Puedo explicarlo? Bueno, ¿cómo enseñamos a comprender? Comprender, ante todo, no es lo mismo que interpretar. Interpretar es algo libre. Bueno, no, comprender es extraer el significado que el escritor quiere transmitir y formar una representación mental de la información de ese texto. Para formar esa representación mental, ¿no es cierto?, para comprender un texto, primero hay que tener dominio de conocer, y eso es lo que muestran investigaciones, el 95% de las palabras, antes de leer el texto, porque los chicos no pueden inferir el significado del contexto. Entonces, antes de de leer el texto, esta es la estrategia llamada lectura dialógica que se viene analizando y estudiando desde la década del 90, hay que primero activar el conocimiento que requieren los chicos para comprender ese texto. Voy a hablar de un zorro, voy a hablar de un canguro, el canguro es más difícil. Bueno, si el chico no ve un dibujo del canguro, no puede hacerse una representación mental de cómo es un canguro. Muestro antes cómo es un canguro, explico cómo es un canguro, proporciono los conocimientos que necesitan para procesar ese texto antes de leerle el texto. Y después no le digo a los chicos qué va a pasar ahora. Ahora vamos a leer un cuento del león y el ratón. ¿Qué va a pasar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sabemos que los chicos no tienen habilidades de inhibición. Y ya la investigación muestra que si ustedes les dicen qué va a pasar ahora, los chicos pueden inclusive elaborar y adelantar, la investigación muestra alrededor de 70 inferencias diferentes. Esas inferencias las incorpora el modelo mental. ¿Y después quién se lo saca del modelo mental? Nadie. ¿Se dan cuenta? Eso lo he vivido observando clases, tomando nota, viendo cómo los docentes trabajan los textos y además investigando. Bueno, entonces, antes de la lectura, enseñanza del vocabulario, conocimiento, todo el conocimiento. No sé, fulanito va a estar en un desierto. ¿Saben cómo es el desierto? Bueno, va a haber un cardón. ¿Saben qué es un cardón y cómo está? Ya saben, no les voy a explicar. Sí. Para no pasar, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Sí. Porque me quedó haciendo mucho ruido esto de las inferencias. Los niños, los adultos, el sujeto, en cualquier situación realiza inferencias. Me queda un poco haciendo ruido de lo que quiero decir es, mira, te lo explico con un ejemplo que vi en una clase. La maestra les muestra un dibujo y le dice, vamos a leer un cuento, ¿no? Y les muestra un dibujo que se veía una especie de mago y empieza leyendo. Dice una vieja leyenda. El chico mira el dibujo y se ve que pensó que era una bruja. Cuando les pide que recuenten, dice, ¿de qué se trataba el cuento? De una vieja bruja. A partir de ahí no entendió nada. Y el cuento era sobre una princesa. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes les dicen, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Están pidiéndole que hagan inferencias hacia adelante. Y el proceso de comprensión es un proceso de comprensión hacia atrás. Cuando digo hacia atrás, me acuerdo de Gasalla, pero no importa. Hacia atrás. ¿Por qué es hacia atrás? Porque viene una palabra detrás de la otra y uno tiene que relacionar la palabra que viene con la anterior y formar esa representación. Entonces, activar conocimiento no es lo mismo que anticipar. Esas son las diferencias que veo. Y cerramos el intercambio anterior a la lectura con una especie de señalando la complicación que va a haber. Es decir, el problema que va en un cuento. Supóngase, bueno, en este cuento el ratón se va a encontrar con alguien peligroso. Vamos a ver qué hace. No le pedimos, díganos, piensen qué va a hacer. No. Le decimos, atiendan, presten atención. Es decir, estamos proyectando la atención de los chicos
sobre el problema que va a surgir en ese texto. Ahora bien, interrumpimos 2 veces o 3 la lectura de un cuento según la extensión. ¿Por qué? Porque se han demostrado que cuando el chico se lee el texto sin interrupción, no entiende. Cuando se hace una interrupción adecuada, donde el chico tiene que hacer una inferencia y el docente hace una pausa y dice, bueno, ¿qué estaba haciendo el ratón? El ratón salía a pasear y un día, ¿qué le pasó? Un intercambio donde recupera la información y le hace realizar las inferencias. ¿Pero por qué sintió miedo? Ahí tiene que hacer una inferencia. No sé si conocen ese cuento, pero yo sé que lo tiene que hacer. Y a los chicos les cuesta. Entonces hace la inferencia junto con el chico, le está prestando su cognición. Es una situación de cognición compartida. ¿Se dan cuenta? Y lo que está haciendo el docente a través de ese intercambio es reformulando la representación mental que el chico se formó, que se puede haber formado una representación mental no adecuada, y está reformulando y está reactivando la información importante, porque no se va a detener a ver si el león era amarillo o qué sé yo de qué color o verde, ¿no es cierto? Entonces le está enseñando a hacer inferencias, a jerarquizar la información y a relacionarla. Y después sigue la lectura, hace otra pausa y vuelve a retomar con los chicos lo que se dijo hasta ese momento, pero focalizando en qué, en realizar la inferencia, en relacionar causalmente los eventos, porque la estructura, porque estamos desarrollando razonamiento causal. Cuando nosotros hicimos un trabajo, la maestra trabajaba de esta manera, a fines de la década del 80, y evalué el razonamiento causal de esos chicos de 5 años, tenían un nivel de razonamiento causal de 11. ¿Pero por qué? Porque el docente trabajaba oralmente y a través de los textos trabajaba las relaciones causales, ¿no es cierto? Es decir que, por eso yo pienso que la enseñanza es todo. ¿Y qué otras diferencias? Bueno, todo el tema de lectura en eco no se va a encontrar, el hecho de escribir lo que dictan los chicos no es frecuente tampoco. ¿Y qué otras diferencias puedo ver? Y bueno, y el trabajar con conciencia fonológica, incorporar las correspondencias, y otra diferencia que veo es el tipo de letra. No sé si quieren que hable de eso. Vamos a dejar un segundo. Le voy a dar la palabra a Carolina un segundo y después vamos a volver. Perdón. Cuando empiezo a hablar. Vamos a alternar un poquito y volvemos. Claro, yo me quedé pensando en un par de cosas que dijiste súper interesantes y quería básicamente preguntarte, vos hablabas de alfabetizaciones como alternativas, digamos, más de una o distintas formas, lo mismo que más de una lengua. Ese es un punto, yo te tiro como los temas que me parecía, y hablaste mucho de que hay niños que no logran la alfabetización. Entonces la pregunta dicen los docentes, pero de hecho los resultados educativos nos dicen eso. O tal vez vos no opinás lo mismo, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pensás vos que pasa? Claro, algo pasa, ¿no? Tal cual. No, digo la alfabetización y vuelvo a esto de historiar. Es decir, cuando trabajas con los docentes y intercambias con ellos, bueno, ahí aparecen también una serie de premisas que tienen que ver con cómo vos, dice Rockwell, podés lograr un tipo de diálogo sincero, ¿sí? Entre, digamos, que no tenga reactividad, porque una de las cosas que ya nos pasaba antes cuando trabajábamos con docentes de secundaria, en general estás en un espacio institucional, universitario, de formación docente, y por ahí cada quien va a ratificar en lo que ha sido formado, es difícil esta cuestión del preguntarse, interrogarse. Aparece la definición de alfabetización en singular. Sobre esa nosotros indagamos, ¿sí? No es que decimos, sabemos que hay estudios sobre otras alfabetizaciones, entonces no. Lo que vos haces desde esta perspectiva es indagar
de qué manera y reiterada, para no quedarte atrapado en una excepción, en una excepcionalidad y generalizarla a lo que sería un error en la investigación, cómo la van conceptualizando. Y ahí es donde aparecen muchas veces muchos colegas que dicen, no todo, esta es la frase, no todos los niños se están alfabetizando, ¿sí? Que tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, esa reiteración es la que nosotros trabajamos en particular, ¿sí? Que significa que ven ellos en sus escrituras, que ven en sus lecturas, porque también tiene que ver con el leer, ¿sí? Para denominar ahí una no alfabetización. Vos no juzgás sobre eso, no valorás, ¿sí? No digo, ay, se equivocan, no, porque si esperan más, los chicos se van a alfabetizar y hay cantidad de premisas que hoy, cuando vos trabajás con los docentes y así a nivel país, tampoco podrías hablar de métodos puros, por eso te decía, no los conocen, sino que son todas una serie de premisas. ¿Y si no los conocen, qué hacen? Los estamos incorporando a la formación docente. Pero mientras tanto. Mientras tanto, no, es incorporar a la formación docente. No es una concepción de formación docente digamos, de intervención ahí rápida, ¿sí? Sino que justamente lleva mucho trabajo. Recién nosotros tenemos ahora algunos avances en el sentido de por dónde ir, para no quedarte tampoco diagnosticando y diagnosticando, para decirlo de alguna manera, después de 10 años, ¿sí?, de poder ver estas reiteraciones. Y a nivel propositivo, lo que sí debo decir es que en esto de recuperar los saberes docentes, lo que hay es un posicionamiento político que por ahí no es suele ser antipático para las políticas educativas, para quienes las gestionan, etcétera, que es tratar de no seguir reproduciendo otro fracaso de hace décadas, porque si las pruebas de los niños muestran fracasos, una formación docente tecnicista de hace más de 40 años también está mostrando sus fracasos, justamente, porque sería reemplazar una concepción de derrame verticalista, es decir, bueno, hay una línea y un enfoque, se la tienen que aprender los docentes, van y la aplican, ¿sí? De ahí que digamos recuperar el saber docente. ¿Por qué? En mi propia experiencia, trabajando con los docentes, si de pronto me dicen, ay, porque se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, yo estoy totalmente convencida de que eso no explica nada de la alfabetización, ¿sí? Ahora, si yo le empiezo a decir no, esto no es así, no lo pienses, pensá de otra manera, me parece que es reiterar algo que en definitiva no es recuperar, que bueno, a ver, algo está nombrando con eso. En todo caso, lo que a mí me toca es conocer exactamente qué nombra, ¿sí? Con esa premisa, ¿no? Y bueno, y de ahí justamente tratar de ver los límites, si es que está presentando límites, cuando me muestra escritos de sus alumnos y de pronto, bueno, sí, no son los escritos que mostró Ana María, claramente, ¿no? De pronto arrancan de una punta, son unas letras gigantes, pegadas, ¿no? Bueno, entonces, ahora, si yo le niego, le negativizo, ¿sí?, eso, puede haber otros caminos y otras perspectivas, ¿sí? Desde mi perspectiva, no, lo voy a decir fácil, no consigo nada, la pierdo a esa docente. Y la formación docente, quiero decir algo, lleva tiempo, lleva trabajo y lleva, desde esta perspectiva que nosotros trabajamos, dice Rowell, marchas y contramarchas, de ir al aula y volver del aula al conocimiento, ir y venir, y reconocer que el investigador no siempre está allí,
vos no vas a poder estar nunca en todas las aulas todo el tiempo presente para poder, en todo caso, ayudar, ¿no? Desde ahí. O cómo se piensa la formación docente tecnicista desde una omnipresencia de un diseño curricular que de pronto dice, ¿sí? Indica. Me parece que eso, yo sé que es antipático decirlo, etcétera, pero es algo que quienes nos dedicamos a la formación docente, por lo menos desde las universidades, lo tenemos que decir, porque es lo que vemos con los docentes que trabajamos, ¿sí? Y que se vuelven prohibitivos, que enuncian de manera prohibitiva. Ya la lengua no es más un sistema, son las prácticas del lenguaje. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo enuncia? ¿Desde dónde? ¿Sí? ¿Desde qué investigaciones? No, ¿cómo? Y después al mismo tiempo, el mismo dice, estoy hablando de diseño de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dice, está el sistema de escritura. Pero el concepto de sistema de escritura es un concepto de lengua-sistema que justamente viene de Saussure. Entonces, llega un momento que, a ver, lo que estamos haciendo es tratando como ahí de recomponer una historia, ¿sí? De la enseñanza, de la alfabetización, con la que los docentes encuentren sentido y valor a su tarea cotidiana. ¿Sí? Porque si no, vos seguís pensando en la idea de que los vas a poder disciplinar y van a ir y van a cumplir un enfoque, etc. Y yo creo que eso no lleva a buen puerto y hace décadas que está demostrado. La formación, nosotros en la UNIPE leemos los trabajos de Ana María, ¿no? Estoy viendo a una profesora que trabaja con nosotros, leemos los de colegas de la psicogénesis, eso también es completamente novedoso. Parece una locura, porque la formación docente, ¿no? Y en realidad la dominancia a nivel país tendría que ser una, ¿no? Perspectiva. ¿Cómo no nos vamos a formar a conocer las distintas investigaciones lo más posible, las distintas propuestas, lo más que podamos, digo, los tiempos tiranos de una formación docente de una carrera? Y replantear todo el tiempo qué nuevas investigaciones hay, cómo se han actualizado, actualizar la bibliografía. Ahora, igualmente, de pronto hacemos un trabajo donde nos encontramos con muchos docentes que su formación ha sido aprenderse el diseño curricular jurisdiccional, nada más, nada más. Es decir, lees un texto bibliográfico de una investigación y es como estar trabajando justamente con la lectura en el sentido de formación de, no voy a decir de cero, pero por ejemplo un texto teórico tiene voces, ¿no? Cita, dice con quién está polemizando para poder apoyar su propia, ¿con quién? Todo eso es un trabajo en la CCC desde primer año con muchos colegas, ¿sí? Entonces, por eso es súper compleja la situación. Yo hablaría de una situación de la formación docente. Gracias. Yo voy a hacer, ya te doy un segundo, te tengo totalmente en cuenta, no me olvide de vos. Yo quiero hacer muy brevemente una especie de resumen de qué hablamos cuando hablamos de métodos. Muy simple, no voy a hacer ninguna presentación ya porque vamos a abrir la discusión y después voy a dar una opinión. Primero lo voy a hacer en términos más abstractos, si quieren, porque se habló de analítico, de sintético, de conciencia fonológica. Esto no es una discusión nueva. Carolina habló de Braslavsky, es una discusión que tiene muchos años, empezó hace bastante tiempo. Mediados del siglo pasado hubo un cambio radical de lo que eran los métodos tradicionales, como dijo Carolina, a la psicogénesis, constructivismo, que de métodos globales, Free Queuing System en inglés, o de 3 bandas. Hoy por hoy eso es el balanceado o equilibrado, balanceado o equilibrado. Y por otro lado, se habló de métodos analíticos con ciencia fonológica. La diferencia no es una diferencia irrelevante, la diferencia es cómo se piensa hasta la definición de alfabetización. Junto con esto vino toda una discusión
decía, la alfabetización es las alfabetizaciones, las literacidades, las lenguas o la alfabetización, el lenguaje y la enseñanza de la lengua. Y no es una discusión poco importante, porque cuando yo hablo de alfabetización y digo vamos a enseñar alfabetización o trabajar alfabetización, estoy hablando de aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, o la lectoescritura, llámenlo como quieran. Me refiero a hacer que un niño que no sabe leer y escribir aprenda a leer y escribir. Una cosa que describió Ana recién. Cuando yo hablo de alfabetizaciones y literacidades y no defino el objeto, es muy difícil saber qué tengo que hacer. Sobre todo no sé cuál es el objetivo. Entonces cuando decimos que son ambientes alfabetizadores, y me refiero a métodos globales, psicogénesis, constructivismo, equilibrado, etc. Y hablo de ambientes alfabetizadores, o que el niño se alfabetiza a lo largo de todo su sistema escolar, nunca sé ni dónde empieza ni dónde termina. Este es uno de los problemas que tiene. El método, la otra visión de esto, que uno puede llamarlo métodos más normativos, en el sentido de que tiene normas, y el alfabeto es una norma. La A representa siempre la A, la B representa la B, la puedo llamar B larga, B corta, pero representa el sonido B. Es una norma, es una convención. Los métodos de escritura son convencionales, por eso son los métodos de escritura, si no serían otra cosa. Y los métodos analíticos que utilizan la conciencia fonológica, que no, vuelvo a algo que dijo Ana María que me parece fundamental, no es el método conciencia fonológica, sino que la conciencia fonológica es lo que le permite al cerebro reconvertirse de un cerebro lingüístico a un cerebro lector. Los seres humanos no estamos preparados para el lenguaje, para la lectura, pero sí para el lenguaje. Tenemos que aprender. Entonces la pregunta es si da lo mismo cualquier método. Entonces, por un lado tenemos métodos analíticos muy estructurados me refiero un poco a lo que describió Ana, o aún más estructurados, es decir, un orden de presentación de las letras o los grafemas y sus sonidos. Los nombres acompañan, pero presento los sonidos, practico la lectura, practico la escritura y trabajo de un modo explícito, secuenciado, metódico, con algo que dijo Carolina también, que es la práctica. Práctica, repetición, lectura en voz alta en clase, diferencio lectura que lea el niño de comprensión lectora de todo el trabajo de lectura dialógica, y tengo métodos muy explícitos y estructurados versus métodos que se basan en algo que planteó Carolina hace un rato, que es esto que planteó, que dijo que existía, que el niño entra al sistema de educación formal, es decir, a la educación primaria, en un mundo donde existe la lectura, donde existen los carteles, las palabras, y para el momento que ingresa ya tuvo cierto contacto con esto, y es más una inmersión cultural donde el docente hace como de un catalizador entre la cultura y el niño. Y de algún modo el niño, de un modo más o menos espontáneo, más o menos prolongado, va a aprender a leer y escribir de un modo constructivista, va a construir su sistema el sistema alfabético, que es el mismo para todos, pero va a construirlo en sus tiempos, con lo cual la otra gran diferencia es la noción de objetivo en tiempo. En uno tenemos como puntos de partida, vamos a trabajar con ciencia fonológica y esperamos que el niño lea para tal momento, y en otro no es tanto el trabajo de conciencia fonológica, aunque se ha incorporado bastante en el balanceado y equilibrado, pero sobre todo no hay un objetivo de llegada para que cuando finalice el niño debe leer tantas palabras por minuto, que es una de las formas de saber si el niño sabe leer. Son las pruebas que se usan. Y como dijo Carolina, esta es una discusión regional, no es una discusión únicamente argentina. Hay países que lo han zanjado mejor que otros, pero forma parte de la discusión educativa. Esto es describiendo los términos. Yo voy a hacer un breve comentario y le voy a dar la palabra al señor, que no me olvide de vos. Yo sí creo que los resultados educativos están asociados al cambio del sistema de alfabetización. Creo que no da lo mismo hace 40 años cuando teníamos métodos más normativos que ahora, y que desde que se cambiaron los métodos de alfabetización, los resultados lectores bajaron. Hay estudios de investigación en todas partes, pero hay un corpus científico que se llama la ciencia de la lectura, que son los laboratorios más importantes del mundo en esto, que son 7, no más de 10, que son los grandes laboratorios que se dedican a la lectura y el cerebro, a la pedagogía de la lectura, alfabetización, etcétera, etcétera, donde están absolutamente todos de acuerdo en cuál es la dirección que hay que hacer. Es decir, tengo que enseñar las letras y sus sonidos
practicar la lectura en clase, en voz alta, trabajándolo conjuntamente con la escritura, porque para los seres humanos, independientemente que la lengua sea alfabética o no, si da lo mismo que sea en chino, en japonés, en árabe, en suajili o en español, o en inglés, que son con profundidades totalmente distintas, el cerebro hace exactamente lo mismo. Estamos preparados para distinguir caras y objetos, pero no para distinguir letras, porque no forma parte, la letra tiene un comportamiento totalmente distinto que todo el resto de los objetos del universo. Entonces, si bien es importante, yo creo, y en esto me parece que es una discusión interesante, es importante los estudios de países y regionales y todos, hay estudios base que dicen 2 más 2 es 4. Y ningún docente que enseñara en la escuela que 2 más 2 es 5, o que la Tierra es plana, los demás le diríamos, bueno, cada uno enseña como le parece. Como hago entre paréntesis, como dijo el ministro de Educación hace poco respecto a la alfabetización. Entonces, yo creo, con esto termino, que el Ministerio de Educación en general, si hay un sistema y un Ministerio de Educación, tiene una responsabilidad que es hacer que lo que pretende hacer, que es educar a los individuos de la sociedad, se cumpla de la mejor forma posible. Y si hay estudios que dicen que es por acá y no es por acá, se debería seguir eso, mientras podemos hacer un montón de otros estudios. Por ahí hay un montón de estudios que dicen, tenemos que ir por este lado. Podemos hacer un montón de otras cosas, pero la formación docente debería basarse en la evidencia, en lo que sabemos que funciona, porque es nuestra responsabilidad con la sociedad. Si no, perdemos el sentido de lo que es un Ministerio de Educación. Sí. Bien, gracias. Si gritás o si no te... Dale. Son muchas cosas que son interesantes. Yo iba primero a lo que decía Carolina, lo que hablaba sobre Berta. Obviamente era una investigadora que abocaba a lo cualitativo más que a la cantidad, por eso es lo que en cierta medida por ahí estoy de acuerdo con ella, porque vos enseñás la alfabetización, enseñás las letras. ¿Y por qué se los enseñás? Porque tiene que haber una explicación. Sí, porque si no es un analfabeto. Claro. Lo mismo con las letras. Por más que vos digas que es arbitraria las letras parten obviamente de esa arbitrariedad, de esa cosa objetiva, que las cosas objetivas comenzaron de algo subjetivo. Es porque las letras, la objetividad viene de la subjetividad. O sea, varias subjetividades formaron esa objetividad. Después, respecto a las políticas sobre alfabetizar, mi pregunta es a Carolina primero yo soy uno de los que dice que la educación, porque eso también en su conjunto, tiene que independizarse o emanciparse de lo que son las políticas y tiene que ir en un solo camino. Porque cada vez que viene un cierto partido, una cierta ideología, te cambian la forma o la estructura de las políticas educativas y por ahí como que no se llega a nada. Y la pregunta es ¿cuán lejos podemos estar de alfabetizar manteniéndonos neutrales? O sea, poner nuestras ideologías políticas. Te aporto algunas cosas. Un poco para ordenar. Yo decía las distintas temporalidades. En realidad no es que hay un cambio de gobierno, de signo político partidario y cambios en las dominancias de las perspectivas. No es así. ¿Sí? Cuando vos historiás a nivel nacional particularmente, y lo mismo en ciertas jurisdicciones, y una de ellas es acá, siempre el ejemplo que se da. Te recomiendo la tesis de Matías Perla, que estudia el ciclo de políticas en Ciudad de Buenos Aires respecto de las definiciones de lengua, alfabetización, etcétera. Está disponible en la web. Vos lo que ves es, digamos, en esas asociaciones que se hace con prácticas del lenguaje, que sería la denominación actual curricular, ¿sí?
de esta perspectiva, decía Florencia, o constructivista, o bueno, que él tiene mucho del método global también, etcétera, viene teniendo gran continuidad en Cava desde hace mucho tiempo y se la asocia con otro signo político. Entonces, no es un cambio de gobierno, cambio de... Bueno, eso... No, eso para que quede claro, ¿sí? Sí, eso porque es muy importante que quede eso planteado en claro. Son otras temporalidades las de los enfoques, las de los cambios de gobierno según los signos políticos. Sí, voy a usar para... Igual no, tengo un bozarrón. Sí, para mi parte. Ahí va. Así se escucha. Se escucha mejor. ¿Puedo? En principio quiero felicitar a Javier Tarura, secretario de Extensión, y a Florencia Salvareza por la organización de este segundo encuentro de la jornada de lectocomprensión, que me parece que es súper interesante y súper necesario. Un comentario muy marginal que me quedó en la cabeza y me está rebotando y me está doliendo. Carolina, cuando te escuché decir que lleva tiempo y que el proceso es largo y la formación docente requiere idas y vueltas, ¿dónde están los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos que están hoy en la escuela y que no están aprendiendo porque no son enseñados como se debe y que no tienen tiempo? Entonces tengo esa pregunta. Pero más allá de eso, lo que les quería preguntar antes a las dos, yendo al momento de ambas exposiciones, es que cuando vos, Ana María, escuchás a Carolina, cuando vos, Carolina, escuchás a Ana María, ¿qué es lo que toman, qué es lo que recuperan de lo que está planteando la otra? ¿Hay algo? ¿No lo hay? ¿Y si hay, qué es? Gracias. Bueno, yo me centré mucho en la enseñanza de la lectura y la escritura. Después, si les interesa el tema de la letra, que estoy estudiando ese tema, por eso lo quiero hablar. Estábamos esperando que hables de la cursiva. Que habías quedado... Bueno, si quieren lo hablo ahora. ¿Puedo? Y después contesto. Es un tema que a mí siempre me preocupó, el de la letra, y me puse a estudiar. Bueno, para eso me han pagado toda la vida, para que estudie. No es ningún mérito, y me han pagado ustedes. ¿Por qué la cursiva? ¿Por qué trabajamos con la cursiva? Primero trabajamos muchísimo el desarrollo de motricidad fina, luego lo tomé de programas, porque la verdad que no soy nada creativa. Estudio y veo qué es lo que funciona. Y encontré programas en los que se practican trazos básicos, que son los que aparecieron ahí en Klofkina. Entonces, antes de introducir cada letra en la escritura, los chicos practican trazos básicos, pero antes vinieron con todo un trabajo de desarrollo de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Y las investigaciones que han comparado la enseñanza en imprenta en distintos tipos de letras. Lo primero que dicen es que lo peor que se puede hacer es cambiar el tipo de letra. Solo dos tipos de letras se enseñan, una es la cursiva y la otra la imprenta minúscula o una mezcla que se llama script, ¿no es cierto? Ahora, cuando se analiza el último paper que encontré, ya había encontrado trabajos que comparaban la enseñanza en imprenta minúscula y en cursiva. Y lo que observaron era que la cursiva era superior, ¿por qué? Porque era más rápida, porque mantenía mejor la ortografía y porque los chicos que escribían en cursiva escribían mejores textos a nivel lingüístico, ¿no es cierto? Y es más legible. ¿Y por qué sucede eso? Y lo encontré ahora en un paper bastante nuevo del 2019 que dice que la diferencia se debe a que la cursiva se automatiza antes que la imprenta o la script. ¿Por qué?
y no quiero meterme mucho en eso porque yo no soy especialista en neurociencias y esto es un trabajo neurocientífico, dice que la imprenta, los trazos discontinuos, la imprenta implica trazos discontinuos porque hacen un trazo y después otro, esa discontinuidad involucra al cerebelo. Y el cerebelo, según dicen ellos, porque yo no sé nada, solo sé que el cerebro está acá y nada más, el cerebelo tiene un desarrollo mucho más lento que las zonas motoras involucradas en el trazo de la cursiva. Entonces, como tiene un desarrollo más lento, se automatiza más rápidamente. ¿Y qué significa que se automatiza? ¿Qué es automatizar un proceso? Es que se escribe más rápidamente y sin esfuerzo cognitivo. Entonces, ese esfuerzo cognitivo lo ponen los chicos, esa atención, porque el esfuerzo cognitivo es atención, en pensar el texto, en planificar el texto, en organizar las ideas en el texto, en seleccionar las palabras y armarlos y estructurar la sintaxis. Porque se automatiza más rápidamente la cursiva. Ustedes vieron los textos que escribían esos chicos. En cambio, la de imprenta, que está involucrando al cerebelo, que tiene un desarrollo más lento, hace que se automatice no tan rápidamente, y entonces la falta de automatización de los procesos básicos, que es la transcripción, el trazar las letras, es decir, afecta la composición, que es el proceso del nivel superior. Eso con respecto a la ¿Y cursiva. entonces por qué se enseña primero imprenta mayúscula y después cursiva? Porque está mal, está equivocado y nadie lo replanteó. Perdón, existen muchas personas que investigan en el mundo. Yo tengo el privilegio, gracias a ustedes que me han pagado, y sí, soy un técnico del Estado, el privilegio de dedicarme nada más que a estudiar. Entonces estoy estudiando el tema de la cursiva hace años, estoy buscando papers, ahora encontré la base neurológica de por qué la cursiva. Y además, expliquen, es irracional empezar con un tipo de letra y formar patrones motores y después cambiar el tipo de letra y formar otros. Es irracional, no tiene ningún fundamento. Yo no puedo explicar por qué se hacen cosas irracionales. La verdad es que no lo puedo explicar. Además agrego, la imprenta mayúscula no permite leer ningún texto que haya porque nada está escrito todo en imprenta mayúscula. Bueno, y ahora vamos a los ojos. ¿Por qué trabajamos con imprenta minúscula para los ojos? Porque se escribe con la mano y se lee con los ojos. En la Argentina confundimos la mano y los ojos. Pensamos que era lo mismo y teníamos que usar la misma letra. No, son procesadores, los ojos son procesadores de alta fidelidad. Entonces, ¿qué muestran las investigaciones de hace años? ¿Por qué, como dijo Flor, todos los libros se escriben en imprenta minúscula? Porque en 1941-47, ya la memoria me falla, y cómo, se demostró que se procesa más rápidamente y mejor la letra de imprenta minúscula porque tiene mayor contraste perceptivo que la mayúscula. Y además en la mayúscula no deja ver el punto y no deja ver ¿Para qué usamos el punto? ¿Para qué usamos el punto y después del punto una mayúscula? Porque nosotros procesamos por unidades de información. Y la unidad de información tiene que tener un corte para que el lector procese hacia atrás y vaya relacionando la información. En la imprenta mayúscula no se ve el punto y no se ve la mayúscula. Bueno, las mayúsculas son todas mayúsculas. ¿No es cierto? Están todos a la misma nivel. ¿Qué contraste perceptivo tiene eso? ¿Se dan cuenta? No se ve el punto, entonces la mayúscula impide la comprensión. No solo resulta más lenta para procesarla, y eso está todo investigado, todo publicado. Nosotros no inventamos nada. Nuestra propuesta responde a la investigación y además implementamos, ¿no es cierto? Desde la década del 80 venimos implementando propuestas diferentes a la psicogénesis con los mismos resultados. Hemos trabajado y trabajamos con población vulnerable.
la experiencia que hicimos en el Chaco, en una escuelita rural, y los chicos aprendieron en primer grado a leer y escribir en com y en español. Por supuesto tenían un libro de com y un libro en español, ¿no es cierto? Entonces, no, yo ya desde la década del 80 que todas las intervenciones que hacemos muestran lo mismo. Muestran que todos los chicos a fin de primer grado pueden leer y escribir textos y leer y comprender textos. Y para eso se necesita una metodología, como vos insistimos ambas, sistemática, de intervención, no esperar a que el chico adivine, sino que aprenda a decodificar y lo haga rápido, ¿se dan cuenta? Y bueno, por eso nosotros proponemos ese tipo de letra. Y lo que bueno, yo trabajo muchísimo con docentes en Mendoza, con miles de docentes, y además a través de misiones rurales con docentes de escuelas rurales de todo el país. Bueno, y los acompañamos, lo que vos decías, no es que les tiramos una idea, hagan esto, no, miren, les explicamos una actividad, la realizan en el aula, vuelven, nos cuentan cómo lo realizaron, graban, filman, revisamos esas filmaciones, las ajustamos, se dan cuenta. Siempre que hemos hecho capacitaciones y que hacemos es siempre con una ida y vuelta, acompañando al docente, contestando sus dudas, que vaya y trabaje y después nos diga cómo hizo esa actividad y qué resultados obtuvo. Y bueno, sí, otra pregunta. No, que ahora yo infiero con lo que usted acaba de expresar, y de acuerdo totalmente el acompañamiento, y uniendo un poquito con lo que decías recién, me parece que quizás se discute hace muchísimos años en el tipo de letra, en los métodos. No, yo tengo 33 años de docente, alfabeticé en su momento, obviamente en primer grado, casi por todo el grado. Pero lo que digo es, quizás tendría que haber más investigación sobre qué estrategias, cuál es el accionar docente, cuál es más allá del método. Nunca me voy a olvidar que cuando tomé primer grado, después de 25 años de docencia, nunca había tenido primero, siempre había tenido séptimo y en matemática, tenía pánico y una supervisora me dijo, vos quédate tranquilo, si vos estás en el aula, tenés continuidad, si te importan los chicos, si entendés que tienen un tiempo y vos planificás lo que querés hacer, tus chicos van a aprender a leer y escribir. Y en una zona sumamente vulnerable, con 35 chicos en el aula, los nenes escribían en cursiva, en agosto, con lapicera de pluma, en la boca. Entonces yo profundamente creo que va más allá de un sistema, me parece que va más allá de las políticas, y coincido que esto tiene que terminarse de una buena vez, más allá de que el país siempre tuvo un sentido ideológico particular. Yo creo que no se notan tantos cambios porque siempre fue por un lado, después en los últimos años puede ser diferente. Pero hay que entender que el docente tiene que estar en el aula y eso también es clave, no lo podemos dejar como por afuera. Más allá de lo que es alfabetizar, se necesita la presencia de alguien para alfabetizar. Por supuesto, el docente es fundamental, porque a diferencia de un medicamento, yo tomo un medicamento, lo tomamos vos, lo tomás vos, como quieras, y te hace el mismo efecto en general. No entremos en detalles. Pero en el caso de la enseñanza, el docente es fundamental. Y nosotros también trabajamos analizando junto con los docentes sus prácticas, porque es toda otra línea de investigación, la sociolingüística interaccional. Es decir, hay prácticas, ¿cómo se enseña? ¿Cuál es la matriz de los procesos de enseñanza y aprendizaje? La interacción verbal. Ustedes enseñan a través de la interacción verbal, porque lamentablemente no le pueden traer al chico un oso panda cuando quieren hablarle de un oso panda, sería peligroso quizá. Entonces aprenden a través de la interacción verbal, esa es la matriz. Y nosotros hemos hecho muchísimos estudios y lo seguimos haciendo. Le pedimos a los docentes que se graben, porque hay estrategias. Una buena enseñanza involucra determinadas estrategias de interacción. Entonces, que es difícil. Yo me acuerdo, la primera vez que intenté yo hacer de maestra, fue un fracaso total. Yo la veía a esa maestra de jardín
interactuar con los chicos cuando les leía el cuento y cómo activaba información, todo lo que les conté antes, ¿no es cierto? Yo intenté hacer lo mismo y me salió pésimo, más allá de que los chicos se me subieron a la cabeza porque no tenía ninguna autoridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es otra cosa que tampoco se les enseña a los docentes. Estrategias de interacción están ya estudiadas desde la década del 60, ¿no es cierto? Cómo es una buena enseñanza involucra buenas estrategias de interacción. Y tenemos mucho material sobre ese tema que está a disposición de ustedes, porque ahora me dedico a mandar papers a todos los docentes que me lo pidan. Sí. No, yo lo que quiero decir que yo fui Perdón. educada, es muy breve, fui educada en la década del 60, ¿no? En mi escuela primaria, y te puedo asegurar que aprendíamos con cursiva y teníamos una letra y una escritura y redactábamos, o sea que a mí me da la sensación que cuando se cambió por este sistema psicogenes y todo eso, se fue perdiendo digamos, ese orden en el que se enseñaba en la escuela, que para algunos podría parecer arbitrario, qué sé yo, pero sin embargo yo me acuerdo que todos teníamos una hermosa letra, casi caligráfica. Con pluma. Y bueno, y ustedes vieron la letra de esos chicos, de los chicos que les mostré, sí. Eso solo. Lo que se perdió es el proceso de enseñanza. Se convirtió en un... ¿Qué va a pasar? Tengo a alguien ahí levantando la mano hace rato. Lo vengo viendo hace 3 años, que me abrió la cabeza también como docente. Mi pregunta es, soy maestra de primer grado hace 5 años, venía de los Andes antes, y empecé a estudiar el UNIPE justamente porque la alfabetización y que era la clave. Y ahí descubrí otras cosas por que estoy investigando. Esta tensión, yo evidencio la tensión de que tanto hablamos, la tensión entre el saber docente, lo que yo veo en el aula, y en los prescriptos, lo que me propone. Entonces, creo que por lo que estoy escuchando a todos los colegas, todos estamos viendo lo mismo. Y acá hay algún libro, una prescripción, a veces que hay que solamente reproducir, pero lo que nosotros vemos en el aula es otra cosa. Y ahí me hago eco de la compañera que decía, ¿y qué pasa con los chicos? Mi pregunta es, no sé si la palabra es superación, si el cambio que podemos aportar hoy, porque es verdad estas idas y venidas en la formación docente, eso estoy de acuerdo, pero hoy, como urgente, por lo que veo, los resultados, el rol del docente tendría que cambiar, mutar a un rol de investigador en su propia aula, dándole herramientas para ser un investigador en la propia aula. Yo creo que, humilde opinión, después de las lecturas, de haber leído a Suárez también, si no es esa, por ahí un poco, la clave, es una información que es urgente, que no puede esperar mucho, pero que sabemos que a largo plazo puede dar muchos beneficios. Si el rol del docente es de dar otro llamarle poder al docente dentro del aula, donde es productor de sus conocimientos en el área de alfabetización, ya sean pedagógicos, ¿no? Por supuesto, no es quizás un poco la clave de urgencia. Sí. Digamos, vuelvo y con la pregunta que hizo él y la que comentaste vos, esto de los chicos, por ahí, digamos, voy a tratar de enlazar todo, ¿no? A veces decimos, es decir, sabemos que es muy ingenuo, muy naive decir, bueno, que no haya más políticas, no es, y además no es ese el asunto, no pasa por ahí,
sino, digamos, conocer, vuelvo a decir, sus temporalidades, no confundirse con lo político partidario respecto de lo que se reemplazaría o no se reemplazaría. En realidad tienen mucha continuidad. Y en algo que, bueno, me parece que estamos coincidiendo y que mucha investigación educativa hay, que también son fenómenos de desprofesionalización docente, ¿no? Que hacen, cuando también se habla de las condiciones precarias, del trabajo docente, que esa es la unidad, bueno, vos ya la leíste, de Rockwell, etcétera, hay una dimensión, es el salario, etcétera, pero hay una dimensión que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con una formación en conocimientos que permiten comprender las particularidades de las aulas que tenés enfrente e intervenir rápido, porque bueno, le contesto a la colega que, a ver, nosotros no nos quedamos esperando justamente que los docentes descubran que es cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, tienen que rápidamente incorporar una enseñanza de la relación grafema-fonema, y eso está en Soares. Por ahí la explicación es eso, va más del lado lingüístico, porque incluso también es una explicación que a nosotros nos permite una mayor rapidez en el sentido de ponernos de acuerdo, ¿no? Rápidamente, bueno, es un alentar, habilitar y que eso vaya ocurriendo, ¿sí? Sin que ese docente lo vea o lo viva como traicionando tal o cual enfoque, que además, insisto, estas discusiones de los enfoques, las políticas han pegado en el plano ético, moral de muchos docentes de manera terrible. Porque si de pronto enseñás grafemas, fonemas, sos de tal ideología política. Si no sos de tal ideología política, por favor, estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando de algo histórico, nuestros sistemas educativos, que claramente la educación primaria tiene la obligación de garantizar. ¿Qué es esto que llamamos alfabetización? ¿No? Que en un momento de codificar, aprender la lengua como código, como convención, como esa lengua oficial de tu país, que es política, que tiene un valor político, que no quiere decir que vos no vayas a pensar, y por eso, digamos, evitás pensar la diversidad lingüística, etcétera. Bueno, es decir, sería interminable retomar todas las premisas con las que los docentes cotidianamente cargamos con las mochilas a la hora de tomar decisiones, ¿no? en el aula. Entonces, bueno, ahí me parece que hay justamente que tal cual, que repensar la formación docente en términos, en definitiva, era también esto último que decía Ana María, de cómo vos concebís al docente y a la docente, ¿no? En términos del tipo de trabajo que va a hacer en el aula, las decisiones que va a tomar y cómo necesita de una formación, no de un conjunto de premisas a cumplir, que son definiciones únicamente se suele decir cuando se hace análisis de política educativa, definiciones de política educativa, ¿sí? En el sentido del deber ser. Vos lo que dice Rockwell, ¿no? La ley vigente, las leyes nuevas, la norma oficial, la norma real, los saberes docentes, los saberes pedagógicos. Bueno, no sé si... Bueno, a ver, vamos a ir cerrando, son las... ¿Sí? Yo soy a nivel inicial, Ana María. Mi pregunta era, que hablando del tiempo y del tiempo atrás, soy de la época que se hacían cuadernillos de aprestamiento a nivel inicial. Y hace mucho. Y entonces, después se prohibió, fue mala palabra, fue algo hasta sancionado. Una palabra porque no doy más. ¿Eh? Se dejó de utilizar. Sí, se dejó de utilizar sin ningún fundamento. Si vos ves, yo ahora estoy revisando programas de otros países y además se está dando muchísima importancia al desarrollo de la motricidad fina. ¿Por qué? Porque la teoría el modelo teórico que está en auge en este momento y se está trabajando mucho para aportar evidencia científica es la mente corporizada.
¿qué es la mente corporizada? El cuerpo aprende, ¿no es cierto? Nosotros enseñamos el vocabulario, los verbos de movimiento con el cuerpo también. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos, Adolfo García, el trabajo de Adolfo García, mostró que cuando vos pensás en el verbo deslizarte, suponete, se activan las zonas motoras. Entonces, cada vez que se introduce y se explica el significado de una palabra, como atravesar, deslizarse, que no es frecuente, hacemos que el chico con su cuerpo lo haga. Es decir, porque aprendemos con todo el cuerpo. Y entonces tenemos que volver, además lo estoy viendo en propuestas y en investigaciones actuales, cómo desarrollar motricidad fina, cómo desarrollar también motricidad gruesa, porque está también involucrado en el hombro y en el brazo. Entonces, claro, los docentes me dicen, bueno, pero, porque además no se los deja hacer. Ese es el tema, no se los deja hacer. Yo no sé en qué país vivo, con qué sistema, no se los deja hacer. ¿Cómo no van a desarrollar los chicos motricidad fina? Después, por supuesto, no saben tomar el lápiz y no pueden trazar las letras. Y bueno, entonces, tenemos que empezar a pensar, porque todo eso, ¿a qué nos lleva? A estos resultados. A un 16% de chicos que salen en tiempo y forma. No. Sí, perdón. Disculpe, pero hay un montón de gente, sí, pero tenemos un montón de gente que levantó la mano y que le tuvimos que decir que no. El doctor Palamides, el rector de la universidad, yo para cerrar, la verdad que está buenísimo, pero hay un montón de gente que levantó la mano y que yo fui diciendo que no. Entiendo, pero encantadísimo, retomamos otra vez, si ellos aceptan. Antes de que Mariano cierre, yo les dije que no puede haber sido más maravilloso y un honor y mil gracias. Yo quisiera decir solo un par de cositas para cerrar. Primero, va a haber un desastre, ¿no? No pasa nada, ya está controlado. Presten atención porque puede ser parte interesante. Bien, a un blooper siempre ayuda para elevar la popularidad en las redes. Agradecer a Carolina, agradecer a Ana María, agradecer al UNIPE por la presencia aquí de Carolina. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Por favor, tenemos que poder dialogar, tenemos que poder entender diversas perspectivas. En la educación no puede haber River y Boca, no puede haber, no porque seamos santos, no porque en la educación también somos, o sea, sujetos humanos con diferencias y todo. Pero voy a decirle aquí al colega que planteaba el tema de la política, los ingleses saben que diferencian dos palabras, policy and politics. La politics es lo que nosotros estamos acostumbrados, el debate, la disputa política, el sistema político, los partidos, los grupos, las facciones. Policy es la continuidad de las definiciones oficiales de un Estado, para simplificarlo. Entonces, una cosa es policy, definiciones en materia de lectoescritura. Para tomar decisiones de policy se necesita mucha evidencia, mucho conocimiento y mucha discusión, mucho diálogo y mucho aprovechar de la experiencia de la gente que hemos financiado para que venga y nos hable claramente. Porque para eso invertimos. Para eso invertimos, porque si no, no es que le dimos solo una beca a Ana María y todo eso, sino para que este conocimiento vuelva y tomemos buenas decisiones que perduren en el tiempo. Y los debates, la historicidad que plantea Carolina, tiene que ser una historicidad basada no en una inercia tonta, sino en decisiones fundamentales, es decir, estamos por el buen camino, podemos corregir, pero hemos tomado una decisión. Podemos tomar 500 ejemplos de esto. Famoso ejemplo que Finlandia, para decir su reforma comprensiva, estuvo discutiendo 10 años. Y para hacer una reforma discute 4 o 5. Nosotros a veces tomamos una decisión y después discutimos y después nos peleamos porque, bueno, yo sigo con la decisión independientemente del resultado. Este seminario es para tratar de crear un espacio, y aquí me gustaría comprometer a los colegas de UNIPE también, no comprometerlos, invitarlos. Esta universidad quiere hacer esa apuesta de sacar este tema de ciertas disputas y poder discutir sobre la cosa, como decía un colega uruguayo, ir a la pelota y no al hombre. No estamos discutiendo de si somos buenos o malos, estamos discutiendo un problema.
Y ese problema lo podemos mirar entre todos. Y eso no implica que uno sea mejor que otro, ¿sí? Sino que tenemos que construir racionalidad tratando de entre todos tratar de ver dónde está la mejor evidencia para tomar las mejores decisiones. Entonces me parece que esta es la apuesta de este seminario, en general de lo que intentamos hacer en la universidad. La comprometo a Carolina y también a Ana María a poder participar más hacia adelante. La verdad que nos quedamos con seguramente muchas preguntas y muchas ganas de seguir trabajando sobre esto. Este seminario va a continuar. Traigan amigos, traigan amigas, siempre habrá medialunas. Lo que me parece es importante esto, porque aparte de lo que estamos discutiendo sobre los métodos, sobre la lectoescritura, también estamos discutiendo sobre por qué hacemos esto y cómo tratamos de hacerlo, ¿sí? La verdad que quisiéramos también ir sumando a otras personas que pueden pensar distinto, puedan tener otro. Creo que esto tiene que ser muy natural. Creo que como sociedad tenemos que crecer mucho en esto, poder debatir sin que nos ofendamos, ¿no? Y yo creo que puede haber diferencias y está muy bien, pero también quiero decir algo, último punto. Las universidades tenemos una responsabilidad enorme, porque hablamos del Estado, de los que toman decisiones, y estaba tentado de pensar en un artículo que dice échenle la culpa a los docentes, pero en realidad hay una responsabilidad que es, hay que hablar claro, hay que dar el debate, no hay que rehuir, porque hay responsabilidades, hay decisiones y tenemos que discutir cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Y las decisiones no salen de un repollo, los diseños curriculares no salen de un repollo, ¿sí? Las políticas o no, las discusiones no salen de un repollo, es la voluntad de debatir o no debatir, la voluntad de investigar o no investigar, la voluntad de mirar los resultados de las evaluaciones o hacerse los tontos. Yo creo que la responsabilidad de los que investigamos, como Ana María, a la cual le pagamos, es no hacernos los tontos y dar el debate. Y dar el debate. Y entonces me parece, porque eso es, si no, no vamos a tener policy, vamos a tener pura politics. Y ese es el gran problema. Entonces, para tener policy, tomar decisiones, y tenemos que discutir mucho, tenemos que discutir, y los que tienen responsabilidad sobre esto, políticas, pero sobre todo técnico-intelectuales, no pueden rehuir el debate. Entonces, si invitamos a discutir un tema, discutamos ese tema y no nos vayamos por las ramas, que es lo que suele suceder mucho para no dar el debate. Bueno, los esperamos la próxima. Gracias. La próxima en agosto, ya van a recibir.